Y se ha dado a conocer que durante el año 2019 la Ciudad de México invertirá más de 200 millones de pesos para rehabilitar decenas de conjuntos habitacionales, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Y esto fue lo que le ocurrió a Hortensia. Vamos a ver. Hortensia Mondragón es habitante de la unidad habitacional CTM Culhuacán en Coyoacán. La principal problemática que tenían los vecinos era la falta de agua en sus viviendas por falta de infraestructura en el conjunto, pero esto cambió a raíz del apoyo que encontraron en el gobierno capitalino con el recurso para el mejoramiento de los conjuntos habitacionales. Ha cambiado bastante, nuevas tuberías, ya no tenemos escasez de agua, ya no hay pipas, teníamos que pagar pipas y pues ya ahorita vamos mejorando. Así lo compartió para Capital 21 al asistir a la entrega de 30 millones de pesos para obras de infraestructura y mantenimiento mayor en 87 unidades habitacionales de la Ciudad de México. Además de la infraestructura hídrica, el recurso se puede emplear para pintura, fachadas, reconstrucción de bardas y otras necesidades de mantenimiento mayor. Hortensia Mondragón nos compartió la forma de organización que tuvieron los vecinos para lograr el apoyo económico. Hacemos un censo de asambleas, formamos comités de representantes, administración, vigilancia, para que todo vaya perfecto y no haya corrupción. Este año el gobierno capitalino tiene destinado un presupuesto total de 240 millones de pesos para la atención de los conjuntos habitacionales existentes en la capital. El objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes habitan los conjuntos. Además, la jefa de gobierno inauguró un punto Wi-Fi gratuito en la esquina con Manuela Sáenz. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.